Hoy nos vamos a sumergir en un relato que nos lleva a un valle muy, muy lejano, uno de esos que siempre están cubiertos de niebla. Un lugar que estaba gobernado por una hechicera a la que todos temían, Morgana la Sombría, y su poder, la verdad, parecía absoluto. Pero lo que de verdad hace que esta historia enganche es la pregunta que nos plantea. ¿Puede la bondad ser un arma? Vamos a usar este cuento como un caso de estudio para ver cómo la compasión puede llegar a ser una fuerza increíble frente a la tiranía. Venga, vamos a meternos de lleno, porque para entender la solución, primero hay que entender bien el problema. La situación en el valle bajo el mando de Morgana era asfixiante, un dominio construido ladrillo a ladrillo sobre el miedo. Y aquí viene lo interesante, su método de control, porque Morgana no era de las que usaba la misma magia para todos, no. A los adultos directamente los convertía en escobas de madera, les quitaba la voluntad y ¡hala!, a servirle. Pero con los niños la cosa cambiaba. A ellos los sometía con algo que parecía inofensivo, unos dulces encantados. Y aquí está el detalle, lo que es verdaderamente retorcido. Esas confituras no eran un premio, ni mucho menos, eran una trampa. Le robaban la energía, la alegría, vamos, todo lo que hace que un niño sea un niño. Los dejaba, pues eso, dóciles, vacíos, un tipo de control mucho más sutil, pero igual de terrible. Así que el punto clave de todo esto es que el poder de Morgana, pues no era infinito, necesitaba combustible, y ese combustible era muy específico, el miedo y la obediencia de sus víctimas. Sin eso, su magia simplemente se apagaba. Y ese, claro, era el talón de Aquiles de toda su tiranía. Y claro, como suele pasar en estas historias, cuando la opresión parece total, siempre hay alguien que ve las cosas de otra manera. En este caso, fue nuestra protagonista, Elena, y su forma de ver las cosas lo iba a cambiar absolutamente todo. Elena tenía algo que los demás ya habían perdido, la capacidad de observar, de mirar de verdad. Se fijó en que la risa de su hermano, esa risa tan contagiosa, había desaparecido después de comer los dulces, y también sentía la tristeza tan profunda que salía de las escobas. No veía objetos, no, veía a personas que estaban atrapadas. Y es que su proceso de deducción es brillante. Fue atando cabos, ¿no? La alegría que les habían robado a los niños, esa melancolía de los adultos convertidos en escobas, y llegó a la única conclusión que tenía sentido. La magia de Morgana se estaba alimentando de su sufrimiento. Acababa de encontrar la clave. Vale, ya tenemos el problema identificado. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la solución? Pues los niños, liderados por Elena, idearon un plan. Pero ojo, no era un plan basado en la violencia o en la fuerza. Era algo mucho más radical. Fijaos bien en estas tres acciones. Es que cada una es un golpe directo a los cimientos del poder de Morgana. Al hablarles con cariño a las escobas, les estaban devolviendo su humanidad. Al decir que no a los dulces, rompían el ciclo de sumisión. Y al cantar estaban cambiando el miedo por la esperanza y la unión. ¿Y por qué funcionó? Pues porque fue una genialidad. En lugar de atacar a la hechicera, atacaron la fuente de su poder. Estaban literalmente dejando que su magia se muriera de hambre. El amor, la empatía, el valor eran el antídoto perfecto para una hechicería que para existir necesitaba miedo. Este cuadro lo resume a la perfección. Es un choque de fuerzas totalmente opuestas. El miedo contra la empatía, la sumisión contra la unión. Y lo que nos enseña esta historia es que una de estas fuerzas, a la larga, es infinitamente más poderosa que la otra. Y el efecto fue inmediato. En cuanto se quedó sin su alimento, la magia de Morgana se vino abajo. Las escobas de madera volvieron a ser personas. ¿Y los niños? Los niños volvieron a reír. La tiranía se estaba disolviendo, y no por un ataque, sino por una oleada imparable de compasión. Derrotada, a Morgana solo le sale hacer esta pregunta. Su mente, que solo entiende de dominar por la fuerza, es incapaz de procesar lo que ha pasado. No le entra en la cabeza que exista un poder que no se base en hacer daño o en dar miedo. Y la respuesta de Elena es que es el corazón de toda la historia. Es una declaración increíble sobre la dignidad, el respeto y sobre lo que es el poder de verdad. La empatía no es ninguna debilidad, es la fuerza más increíble que existe. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? La niebla del valle ya se ha disipado y nos ha dejado unas cuantas verdades, de esas que valen para cualquier época. La gente del valle aprendió mucho. Aprendieron que unos dulces que brillan mucho pueden ser un veneno, y que la fuerza de verdad no está en la magia oscura, sino en la comunidad, en cuidarse unos a otros, y sobre todo, que la libertad es un derecho que nadie te puede quitar, y que la compasión es la mejor herramienta para defenderla.
Pero si tuviéramos que quedarnos con una sola idea central de todo esto, sería esta. La fuerza de verdad, la que puede desmontar cualquier sistema de opresión, no es la fuerza de uno solo, es la unión, el cuidarse de verdad, la solidaridad. Y así volvemos un poco al principio, a la pregunta inicial. La historia de Morgana es un cuento, sí, pero su mensaje resuena con una fuerza increíble hoy en día. Y nos deja ahí pensando, ¿qué tiranías de nuestro tiempo, de las grandes o de las pequeñas, podrían empezar a caer si en vez de enfrentarlas con más odio, lo hiciéramos con una dosis radical de empatía y de unión? Ahí queda la pregunta.